Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Biomédica. Mi nombre es Alejandro Moreno y el día de hoy tenemos un tema súper interesante precedido por uno de mis amigos más cercanos. Pero antes de pasar al tema, lo prometido es deuda y voy a continuar con los saludos de aquellas personas que nos han dejado sus 5 estrellas y reseña en Apple Podcast. Comenzamos con Isra Munguía. Es un podcast de lo mejor y muy recomendable. Amiguito, te mando un saludo a donde quiera que estés. Tenemos a Oliver C. Súper recomendable el podcast, buenos temas y muy interesantes para el público en general. Amiguito mío, te mando un abrazo. Tenemos aquí un incógnito, MSLNS. Dice, el trabajo de divulgación es increíble. Muchas felicidades. Felicidades a ti, que tú eres la persona que hace posible este podcast. Por último, Alexa Abigail, es muy buena la información para orientar a los jóvenes, estudiantes y aún para adultos. Alexa, te mando un abrazo a donde quiera que estés. Y ahora sí, amigos y amigas, vamos a empezar con este tema que tenemos para ustedes el día de hoy, que es ECMO. Y como es costumbre, Ali, córrela por favor. Pues nos encontramos aquí con el biomédico más fifí que me tocó conocer en la carrera de ingeniería biomédica. Uri Cruz, ¿quién eres y por qué deberíamos de escucharte? ¿Qué tal, Alex? Buenas noches, un placer estar aquí contigo. Y bueno, ¿quién soy? Como bien lo dices, soy el ingeniero más fifí, una persona refinada y que además es ingeniera. Con clase, ¿verdad? Platícanos un poquito, Uri, ¿qué es lo que haces tú? Básicamente soy un vendedor. Soy un ingeniero biomédico vendedor de equipos de alta especialidad cardiovascular y oncológica. Ok, ¿por qué yo te conozco a ti, amigo? Porque eres un especialista en equipos de ECMO. Platícale a la audiencia, por favor, ¿qué es la ECMO? Por sus siglas en inglés, Extracorporeal Membrane Oxygenation, que en español es oxigenación por membrana extracorpórea. Como lo dice su nombre, como nos lo sugiere, es la oxigenación de la sangre fuera de un paciente a través de un sistema artificial que regresa al paciente ya con la sangre oxigenada. ¿Pero para qué sirve un sistema de estos? Yo lo veo como una segunda oportunidad. Existen pacientes que tienen alguna insuficiencia cardíaca o tienen algún malestar pulmonar. Justamente en esta época de COVID tenemos muchos casos de fallas pulmonares. Y justamente el ECMO da esta segunda oportunidad para que se recuperen los pulmones, el corazón o a la vez el corazón y el pulmón. Ok, entonces me queda claro que esta es una solución que al parecerse especializada me suena muy actual. No sé si para la audiencia pudiera ser tan amable de platicarnos un poquito de la historia de la ECMO, por favor. Por supuesto, el ECMO es resultado de tecnologías sí innovadoras, pero es consecuencia de una tecnología hermana que es la bomba de circulación extracorpórea. Anteriormente, los médicos tenían detectados diferentes deficiencias en el corazón de distintos pacientes pediátricos adultos, sin embargo, no podían hacer nada por ellos. ¿Tú te imaginarías en la década de los 50 poder abrir un paciente con un corazón latiendo y que alguien pudiera manipularlo para corregirlo? Imposible, ni celulares había. Exactamente. Entonces, ¿cuál fue la solución? En la década de los 50, a través del doctor John Gibbon, se desarrolló la primera Heart Lung Machine, un equipo corazón-pulmón, o como lo conocemos coloquialmente en Latinoamérica, una bomba de circulación extracorpórea. Este equipo permite extraer la sangre del paciente a través de unos rodillos, extraerla del corazón para vaciarlo, disminuir su actividad, sus latidos, para que un cirujano pueda manipularlo de la forma más exacta, sin que la sangre y sin que el movimiento del corazón sea un problema y una limitante para corregir cualquier enfermedad que tenga el paciente, ya sea adulto o pediátrico. Este equipo, por la década de los 70, ya estaba muy desarrollado. En cuestión de 20 años lograron hacer un equipo seguro con el cual pudieron desarrollar técnicas de cirugía exitosas. Pero ¿qué pasa? Si un paciente tiene algún padecimiento de pulmón o de corazón crónico, ¿por qué no ponerlos en pausa? Si ya logramos sacar la sangre del paciente para operarlo en menos de 6 horas, ¿por qué no hacerlo durante más tiempo?
Entonces, en la década de los 70, a mediados de la década, descubrieron que se podía tener la sangre del paciente por más horas e incluso por días, y esto abrió una puerta de recuperación para estos órganos. En concreto, el primer caso fue un paciente con la enfermedad, el síndrome de SAM. ¿Sí lo conoces? No, amigo, platícanos un poco acerca de esto. Es el síndrome de aspiración de meconio. Básicamente, cuando estamos por nacer, estamos en trabajo de parto, son fluidos que son desechos realmente, son desechos. Entonces los bebés durante la labor de parto pueden llegar a aspirar esto. Evidentemente, como son desechos, van a provocar una infección en el pulmón. Entonces a un bebé le pasó esto, y un doctor que logró mantener esta perfusión es el hecho de sacar la sangre y volverla a meter al paciente a través de un sistema artificial. Logró hacer esta perfusión más de 3 días, por lo que separaron el pulmón, lo pusieron en pausa. Con tratamientos de antibióticos mejoró el pulmón y el paciente sobrevivió. Entonces, es en la década de los 70 donde descubrieron que podrían desarrollar una terapia que hoy en día la conocemos como ECMO. Eso es un poco de la historia de cómo nació, y creerás, es curioso que esta última década ha sido como el gran impacto en América Latina de esta terapia. Es decir, nos tardamos casi 40 años en implementar una tecnología dentro de América Latina. Es bien interesante, y me encanta cómo lo definías cuando yo estaba platicando contigo hace un momento, como una segunda oportunidad para los pacientes, porque como tú lo mencionabas, dentro de la historia, pues esto era algo que no existía antes, o no se lograba con la especialidad que se tiene el día de hoy, lo que me hace creer que esto no lo puede usar cualquier persona. ¿Estoy en lo correcto? Así es, incluso aunque seas un cirujano cardiotorácico, evidentemente yo lo hablo desde un aspecto de ingeniería. Por supuesto no soy especialista claro, clínico, al igual que algún cirujano y demás. Sin embargo, es muy evidente que no solo por ser cirujano cardiovascular tienes la habilidad o el conocimiento para implementar ECMO. De hecho, hay pocos grupos en México que se especializaron en esto y que lo pueden hacer, y lo pueden hacer bien. Como bien te comento, es una terapia muy invasiva. Literalmente se saca la sangre del paciente y se vuelve a meter, en lo que tenemos muchísimos riesgos. Desde el riesgo que se coagule el paciente, desde el riesgo que no coagule ya que regresó la sangre al paciente, desde conectarlo, por supuesto que entre aire sería fatal. Entonces son tantos los especialistas que tienen que haber durante un procedimiento de esta índole, y te enumero algunos. Por supuesto, el cirujano cardiovascular, que tiene que tener el expertise para canular, es decir, conectar al sistema al paciente directamente. Por supuesto, tiene que estar un cardiólogo, que va a ser el que le dé todo el seguimiento al paciente, ecocardiografías, que determine el estado del paciente, si está mejorando o está empeorando. Por supuesto, un intervencionista que esté al tanto de todos los órganos. La sangre es lo que nutre a todos los demás órganos. Entonces, si nosotros le estamos sacando del corazón, evidentemente hay un riesgo de dañar no solo el corazón y el pulmón, hay un riesgo de dañar un daño multisistémico. Así es, entonces necesitamos un intervencionista que esté ahí monitoreando. Por supuesto, hay una profesión, a mí me parece muy noble y a veces muy poco reconocida, la de los perfusionistas. El perfusionista, ¿qué hace? Es el experto en el manejo de estas tecnologías. Él se va a encargar de hacer posible esta conexión entre una máquina y el cuerpo humano. Es decir, va a preparar el equipo con una serie de soluciones y una serie de pasos metodológicos para que no entre aire, para que el volumen sea el necesario cuando está en el equipo y cuando regresa al corazón. Él se va a encargar de toda la hemodinamia en el sistema. Y por supuesto también vamos a necesitar enfermeras para que estén haciendo el cuidado. Muchas veces, desafortunadamente, hay accidentes porque, aunque son profesionales de la salud, no son especialistas de ECMO y desconocen cómo funcionan los equipos, y bueno, cuando interactúan es cuando vienen los desastres o los accidentes. Algo que me queda muy claro es que como ingenieros biomédicos tenemos que luchar contra este tipo de negligencias y encararlas. Probablemente no es nuestro papel ni nuestra función principal,
pero por supuesto que tú comentas que eres vendedor y algo vital creo para un vendedor es la regla de la madre. Si es algo que no harías con tu madre, no se lo vas a hacer a nadie, ¿verdad? Entonces, si tú ves o presencias este tipo de negligencias, yo creo que es importante encararlo y documentarlo. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos o servimos a las personas y nuestra labor es muy humana. Entonces, bueno, pasando un poquito a otro tema, me hacían esta pregunta que probablemente sale fuera de contexto porque no es una pregunta que propiamente haría un biomédico, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una ECMO y una máquina de diálisis? ¿Y por qué lo pregunto? Porque finalmente ambas extraen sangre del cuerpo. No sé si nos podrías hablar tú un poquito de esto. Por supuesto, amigo, pero antes de contestarte esa pregunta, también me gustaría comentarte algo referente al énfasis que hacías en nuestra participación como ingenieros biomédicos y más como vendedor. Muchas veces nosotros también podemos llegar a tener la culpa de que un procedimiento de esta índole salga mal. ¿Por qué? Por desconocer la tecnología, por desconocer el equipo. Completamente de acuerdo. Si nosotros, si a mí llega un médico interesado en el procedimiento y bueno, es una emergencia, necesita el procedimiento, me lo solicita y yo no le llevo los accesorios necesarios, simplemente por un soporte, puede ser que no se lleve a cabo el procedimiento, porque hace falta un accesorio que algunos podrían pensar que es inútil, pero repercute en que no se puede hacer el procedimiento y ya dañaste directamente la vida de un paciente por no conocer simplemente la tecnología. Y ese es nuestro rol como ingenieros biomédicos, conocer la tecnología para dejar todas las herramientas que necesiten los especialistas y lo utilicen cuando más lo necesiten. Estoy completamente de acuerdo y creo que yo no lo pude haber puesto en palabras mejores. Biomédicos, es nuestra responsabilidad el que la tecnología que se necesita llegue a los especialistas y en este caso que mencionas tu amigo que eres vendedor, creo que también es parte de nuestra labor dignificar un poco esto, porque como ya lo mencionaba, regla de la madre es algo que se va a aplicar en todo momento, no por querer dinero, no por querer comisionar, hay que ser egoístas, hay que vender, hay que proporcionar la solución que se necesita. Perdón que te interrumpa, amigo. Justamente algo que con una máxima que yo vivo, al final de cuentas estoy ayudando a permitirle a algún paciente acceder a una tecnología que le va a salvar la vida. Como te lo dije anteriormente, le va a dar una segunda oportunidad y al final de cuentas, si algún familiar mío requiriera esta tecnología, yo por supuesto estaría encantado de que recibiera esta segunda oportunidad y de seguir con él. Entonces, yo como lo veo, yo estoy ayudando a personas, facilitándoles la tecnología y ya la venta es una consecuencia. Claro. El objetivo es ayudar a la persona, la comisión y la venta va a ser una consecuencia de que yo esté haciendo mi trabajo de forma correcta y disponga de todo lo que necesita el personal de salud para salvar la vida de esa persona. En pocas palabras, tú solucionas problemas y tu solución impacta vidas. Exactamente. Ahora sí, mi amigo, nos vamos con esta pregunta que te acaba de hacer hace un momento. La diferencia entre una ECMO y una diálisis. Por supuesto, amigo. Bueno, realmente la diferencia es muy marcada. El objetivo es muy diferente. En la hemodiálisis tenemos un daño renal donde ya no se hace esta filtración de todos los desechos de la sangre, por lo que lo tenemos que hacer de forma artificial. Se saca la sangre y a través de la difusión fisiológica se retiran los desechos y regresa ya sangre limpia, por así decirlo. Sin embargo, no estamos interrumpiendo la funcionalidad del corazón y del pulmón. Una máquina ECMO va a interrumpir la función corazón-pulmón o solamente pulmón, por lo que quiere decir que es muchísimo más invasiva. Ya nos estamos metiendo directamente con el trabajo de un órgano. En la hemodiálisis, por supuesto que sí, pero a final de cuentas es un órgano que ya no funciona, el riñón. En el ECMO estamos esperando a que este órgano se recupere. Básicamente es un corazón artificial y un pulmón artificial. Es la gran diferencia. Me parece muy interesante. Ahora, aclárale un poquito a toda la audiencia que te esté escuchando, ¿para qué casos, y al decir casos me refiero a enfermedades, nos sirve realizar una ECMO? Cualquier deficiencia pulmonar,
una enfermedad, un síndrome muy recurrente para ser candidato a una terapia ECMO es el síndrome de distrés respiratorio agudo, el SRDA. Muchos pacientes, es un síndrome recuperable, el pulmón se puede recuperar, sin embargo, el paciente empieza a evolucionar en su enfermedad hasta el punto en que puede llegar a fallecer. Entonces, ¿qué hace el ECMO? Pone en pausa el pulmón, saca la sangre, la oxigena, es decir, suple la función del pulmón. ¿Qué hace el pulmón? Tenemos unos capilares dentro del pulmón donde se hace una difusión gaseosa. El CO2 que tenemos en la sangre sale hacia el aire que expiramos y entra el oxígeno que inspiramos a la sangre para nutrir todos los pulmones. Eso es lo que hace el ECMO. Pone en pausa el pulmón, lo hace de forma artificial y nos permite atender el pulmón con antibióticos o que se desinflame, esperar el tiempo necesario para que mejore y posteriormente quitamos el pulmón artificial para que regrese. Esto hablando solamente en una configuración veno-venoso. Como lo dice el nombre veno-venoso, se saca la sangre de las venas cavas inferiores superiores, es sangre no oxigenada, viene de las venas. Se saca la sangre, se oxigena y se regresa a las mismas venas, venas cavas inferiores y superiores, y no suplen el funcionamiento del corazón. El corazón hace el bombeo que tiene que hacer. Ahora bien, ¿qué pasa en una configuración venoarterial? Como lo dice su nombre, saca la sangre de las venas cavas, que no está oxigenada, la oxigena y regresa a una arteria. Normalmente regresa, podría ser a la aorta, por ejemplo. Regresa a la aorta, ¿por qué? Porque el corazón tiene una insuficiencia. Y debe de ser una insuficiencia aguda, o sea, no funciona, puede ser que tenga una miocarditis, está inflamado, no puede funcionar, hay que darle tiempo de reposo al corazón. Sin embargo, no podemos nada más poner en pausa el corazón y dejar que funcione el pulmón, están conectados. Por supuesto. Entonces se hace la función de los dos, corazón-pulmón, se pone en pausa el corazón, regresa por la aorta y ahí sí suple el funcionamiento tanto del pulmón como del corazón. Oye, qué interesante todo esto que acabas de mencionar. Lo que me hace pensar que no tenemos una máquina de ECMO, sino que hay configuraciones. No sé si eso sea correcto, amigo, y si fuera correcto, no sé si nos podrías sonar un poquito en este tema de los diferentes casos en los que se usa una máquina de ECMO, es decir, configuraciones. Por supuesto, amigo, aquí sí te tendré que corregir. Es un mismo circuito para todos los casos. Te explico el circuito para ejemplificarlo y que lo puedan entender un poco más todos tus comunidad. Toda tu comunidad. ¿Qué pasa? Uno canula, son mangueras básicamente, que van a sacar la sangre del corazón. ¿Cómo lo van a hacer? Evidentemente necesitamos un sistema de presión negativa que succione la sangre. ¿Cómo hacemos esto? A través de un cono centrífugo. Yo estoy seguro que conoces de física clásica y que conoces la fuerza centrífuga. Es un sistema centrífugo, es decir, por así decirlo, un tifón, un huracán que está girando a altas velocidades, por lo que antes de la centrífuga hay presión negativa, succiona la sangre. Después de esta consola centrífuga tenemos ya una presión positiva que empuja la sangre. Es decir, este cono centrífugo va a ser la función del corazón. Expulsa la sangre y posteriormente pasa a una membrana. Entonces tenemos dos etapas, la etapa premembrana y posmembrana. La etapa premembrana es sangre sin oxigenar. En la membrana básicamente es el pulmón artificial. Es donde vamos a encontrar un sistema artificial similar al pulmón, similar a los capilares. Nosotros vamos a inyectar una gran cantidad de oxígeno para que se dé esta difusión gaseosa dentro de esta membrana artificial y se haga el intercambio entre CO2 y oxígeno. En la etapa postmembrana ya tenemos sangre oxigenada, pero hay otro tema muy importante, la temperatura del paciente.
Ahora sí que no quiero ahondar mucho en la fisiología y por qué es importante manipular la temperatura, pero bueno, es importante manipularla porque la temperatura nos va a regular también la actividad del corazón. Y si queremos que esté en pausa, algo tenemos que hacer con la temperatura. A la par hay un intercambiador de temperatura que básicamente por conducción de agua está pasando agua o caliente o fría, que a su vez esa temperatura se la va a pasar a la sangre y en la etapa postmembrana regresa la sangre al corazón o a las venas cavas, como te había comentado. En general, todo ese es el circuito de un equipo ECMO. Entonces, todos los equipos ECMO deben de ser iguales. Sin embargo, en el mercado, cada quien tiene su propio diseño y es muy importante que tú tengas muy claro cuál es el objetivo. Si tú quieres tener a un paciente en una unidad de terapia intensiva, donde normalmente los cuartos son pequeños, necesitas un equipo ergonómico y pequeño. Si lo vas a tener ya en un caso intrahospitalario, que hay más espacio, ya puedes recurrir a otros equipos ECMO que son más robustos, que son más grandes, pero al final de cuentas tienes espacio. Tienes mucha razón, tienes que saber cuál es tu objetivo dentro del hospital para saber qué equipo dentro del mercado vas a comprar, pero no hay una diferencia y no hay distintos equipos ECMO. Como tal, el circuito es el mismo, solamente cambia la ergonomía y el diseño de los equipos. Oye, qué interesante, porque a diferencia de muchos equipos, por ejemplo, máquinas de anestesia, pues sí hay mucha variedad, ¿no? Cambian los modos ventilatorios, si la máquina tiene un bypass para retirar el canister, o en el caso de monitores de signos vitales, ¿no? Puede ser que compres uno de 6 parámetros básicos, o que lo puedas crecer con capnografía, y que también a lo mejor lo pudieras crecer con presiones invasivas, o con NMT, no sé, diferentes cosas, pero resulta muy interesante el que en algo tan especializado solamente encontremos una máquina funcional para cualquier caso. Yo supongo que es por la especialidad, tú no lo aclararás, pero me parece muy interesante de entrada poder considerar esto. Una última pregunta, Uri, ¿algún dato curioso de algo que te haya pasado en ECMO, de algo que te haya pasado en la biomédica? Casi para terminar. Pues te podría, justamente la corrección que hice en el medio de nuestra conversación de que el biomédico debe de conocer muy bien los equipos y la tecnología para no regarlo, básicamente. Lo comento porque yo ya la regué. Ok. Yo siendo un inexperto, Hace años, no conocía todos los accesorios necesarios para hacer, o sea, entendía el circuito, entendía la física, entendía todo cómo funcionaba, pero no tenía la expertise de los accesorios. Entonces, pues sí, ahora sí que afortunadamente no se puso en riesgo la vida de nadie, pero bueno, ahora sí que estuve sufriendo porque hay que hacer los viajes de emergencia y que necesito esto y los regaños de por qué no lo... Pues no se dio un servicio óptimo. No se dio el mejor servicio, pero se dio. Entonces, ahora sí que yo siempre he dicho en las ventas, el mejor vendedor no va a estar en los mejores momentos. Tiene que estar en los peores momentos, tiene que estar en las críticas y cuando está dando el peor servicio. Entonces, así es como te ganas la confianza de tus clientes. Estando en los momentos malos y dando la cara. Digo, ya la regaste, ni modo, corrígelo y da la cara. No dejes de contestar el teléfono, porque entonces ahí sí tus clientes se van a enojar muchísimo más y ya no te van a comprar. Es decir, un cliente no es el que te compra una vez, sino es el que te compra 2 veces, y de eso depende la calidad de tu servicio. Y por supuesto no compra el servicio, no compra la máquina, compra a Uriel Cruz, ¿verdad? Así es, ese es el objetivo muchas veces, y tú lo conoces, tú lo sabes bien, amigo. Otro dato curioso es que en la universidad mi amigo Alex era muy, ¿cómo decirlo? Era muy apasionado por la investigación y desacreditaba todo el tema comercial. Este es mi podcast y yo creo que lo voy a cortar aquí. No, amigo, se tiene que saber la verdad, se tiene que saber que tú odiabas a los vendedores, desprestigiabas a los vendedores y me decías, tú tienes mucho potencial, Uriel, no te vayas a ventas, vas a desperdiciar tu potencial y tu carrera. Y mira, terminaste en... Bueno, amigas, amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Si les gustó, por favor, 5 estrellas en Apple Podcast y nos vemos la siguiente semana. No, pero es de sabios corregir, amigo. Claro. Es de sabios corregir, corregiste tu camino y bueno, creo que tenemos
claros nuestros objetivos. Tú estás desarrollando ahora un podcast, no necesariamente es ventas como tal, es un gran proyecto, estoy muy orgulloso por ti. Y igual yo tengo claros mis objetivos, me voy a dedicar a la investigación y pues no me queda más que agradecerte este espacio y esta oportunidad de darle información interesante a toda tu comunidad. No, más bien, pues gracias a ti por poder compartir este espacio conmigo. Por último, ya para acabar, para todos tus fans, ¿a qué hora vas por el pan? Es que depende, amigo. Es que depende mucho. Los martes dan cuernitos, no me gustan los cuernitos, entonces los martes no voy. Pero los jueves ya dan donas, yo soy fan de las donas. Okay. Me pueden encontrar de las 7 a 7 y media, ahí a esa hora es cuando voy por el pan. Ok, fans de Uriel, en exclusiva en el podcast de Biomédica, de 7 a 7 y media lo pueden encontrar, a esa hora va por el pan. Uri, muchas gracias por tu tiempo, que tengas una excelente noche, amigo. Igualmente, amigo, un placer. Muy bien, amigos y amigos, pues esa fue mi plática con Uri Cruz, donde se revelaron incluso chismes míos. No importa, ya he superado esa parte de mi vida. Amiguitos, si les gustó, por favor, apóyenos, regálenos sus 5 estrellas y reseña en Apple Podcast. Por último, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentran como @elpodcast de Biomédica. Amiguitos, amiguitas, si tienen algún tema del cual les gustaría que nosotros habláramos, por favor, mándenos un inbox a través de estas redes sociales, donde yo personalmente voy a contestar todos y cada uno de sus mensajes. Si pueden dejarnos un audio con su pregunta, la estaremos transmitiendo en el siguiente programa. Amiguitos, eso ha sido todo por esta ocasión. Cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Bye.